te conocí. Muy buenas tardes. Les mandamos muchos saludos de estas jornadas de formación que lo hemos denominado Construyendo un laboratorio de diálogo, retos y desafíos en la catequesis. Ya estamos en el penúltimo encuentro. Ya la anterior hemos tenido la luz de las recomendaciones y nos decía, a los niños hay que fomentar sus talentos, a los adolescentes escucharles, a los adultos compartir el amor y nuevamente a los ancianos escucharles, porque tienen ellos la sabiduría. Además, reflexionábamos que en medio de esta pandemia, qué feo se debe sentir morir sin tener una esperanza. Y ahí concluye todo. Y nosotros como cristianos tenemos esta gran esperanza de la resurrección. Y eso nos anima y nos fortalece en medio de esta pandemia. Bienvenidos a estas jornadas. Mi nombre es Marcial Riveros y les damos la bienvenida. Vamos a comenzar con la oración. Por favor, iniciamos, Kelly. Muy buenas tardes a todos. En esta tarde vamos a empezar con lo que es el elemento de la luz. Mientras vamos poniendo un cirio, una velita, tal vez la misma luz que estamos en nuestro dormitorio, en la sala donde estamos, vamos reuniendo toda nuestra energía de oración y espiritualidad. El Señor es la luz del mundo. El que le sigue no camina en la oscuridad, sino que tiene la luz de la vida. Necesitamos esa luz para superar todas las tinieblas que se oponen a la labor evangelizadora de nuestra iglesia. Con la claridad que nos da su luz, encontramos caminos pastorales eficaces para nuestra iglesia en salida misionera. Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y la luz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos nosotros. Escuchamos la palabra. Jesús no viene a resolver nuestros problemas, a decir a los hombres y mujeres lo que han de hacer, sino para alumbrarles. Quiere que nosotros mismos, de libertad gozosa, decidamos la forma en que debamos actuar. Del Evangelio según San Juan. Jesús volvió a hablar a la gente, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará a oscuras, sino que tendrá la luz de la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta resonancia vamos siguiendo con la lectura y meditando en silencio. Jesús quiere crear un pueblo de gentes luminosas, una ciudad de personas transformadas en luz. Así quiere que sea su iglesia, una muchedumbre de gentes luminosas que alumbran en forma gratuita, regalando su luz, para que todos vean y vivan en solidaridad fraterna para este proyecto grande. Jesús forma a sus discípulos como una luz encendida en la altura. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad elevada y luminosa, para que todos vean y puedan caminar con claridad, sin miedo a perderse, acompañados por Cristo, la luz de la vida. Hemos de ser la luz del mundo. No se enciende una lámpara para toparla con una vasija de barro, sino que se pone sobre el caldero. Brille su luz ante las gentes, para que ella vea sus buenas obras y den gloria al Padre que ustedes están en los cielos. En el mensaje del documento de Aparecida, el discípulo camina hacia la santidad. Vivirla en la misión lo lleva al corazón del mundo. Por eso, la santidad no es una fuga hacia el intimismo o hacia el individualismo religioso, tampoco un abandono
de realidad urgente de los grandes problemas económicos, sociales y políticos de América Latina, del Caribe y del mundo, y mucho menos una fuga de la realidad hacia un mundo exclusivamente espiritual. En esta tarde vamos a hacer oraciones universales. En nuestros corazones vamos pidiendo también por nuestras familias, por todas las personas enfermas y por todas las necesidades que tenemos. Presentamos a Dios Padre la ferviente súplica que brota de nuestro corazón por el éxito de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. A cada intención respondemos: por Cristo, luz del mundo, óyenos. Padre bueno, tú siempre escuchas a tus hijos que te invocan con fe. Ayúdanos a ver la realidad de nuestro país y de nuestra iglesia con la luz de Cristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Conscientes de que Dios Padre nos contempla con amor e iluminados por la luz de Cristo resucitado, nos brinda, iniciamos el trabajo de preparación a la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Con estas bendiciones iniciamos las jornadas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, querida hermana Kelly, por estas oraciones, al hermano Marcial por la lectura del Evangelio, porque somos iluminados en esa luz, ¿no? Somos esa luz que no debe apagarse, como dice la lectura de este gran Evangelio. Muy bien, ahora sí, vamos a dar la bienvenida al presbítero Antonio Carrón de la Torre, de la Orden OAR, la Orden de Agustino Recoleto. Este hermano sacerdote Agustino Recoleto, nacido en Madrid, España, en el año 1980. Actualmente está destinado en la Curia General de los Agustinos Recoletos en Roma como consejero general y coordina las áreas de educación, apostolado social y comunicación de la Orden de Agustinos Recoletos. Doctor en Filosofía de la Universidad de Granada, máster en Filosofía Contemporánea de la Universidad de Granada, licenciado en Teología Pastoral de la Facultad de Teología de Granada, licenciado en Estudios Eclesiásticos de la Facultad de Teología del Norte de España y diplomado en Protección de Menores del Center for Child Protection de la Universidad Gregoriana de Roma. Docencia en el Center for Child Protection de la Universidad Gregoriana de Roma. Desde el año 2018 preside la Comisión Interdisciplinar de Protección de Menores de la Orden. Hoy el querido presbítero Antonio Carrón de la Torre va a exponer este gran tema: el ciberabuso y el ciberbullying en contextos eclesiales. Querido presbítero Antonio Carrón de la Torre, bienvenido. Muchas gracias, Johnny, muchas gracias, Marcial, y muchas gracias a todos por la invitación a compartir esta sesión. Hoy es una noche un poquito especial aquí en Italia y en España porque está jugando la semifinal de la Eurocopa Italia contra España. Entonces, si en algún momento escuchan algún grito o alguna cosa, es que alguno de los dos ha metido gol, porque por aquí convivo con unos y con otros. Así que de una o de otra forma, seguro que dentro de unos minutos algo se escuchará. Vamos esta tarde a hablar de este contexto digital. Yo lo que voy a hacer es plantearles algunas ideas. Imagino que muchas de estas cosas que voy a comentar, pues quizás les suenan, las han escuchado, pero muchas veces el plantearlas de una forma ordenada y sistemática nos ayuda a repensarlas y a evaluar un poco también nuestra vida. Les voy a ir planteando también algunas pequeñas cuestiones, algunas preguntas para que conforme yo vaya hablando, pues también ustedes tengan ocasión
de ir reflexionando y luego después de la presentación que yo haga, por supuesto, pues será interesante tener un momento, un tiempo también de diálogo para que todos podamos también compartir. Así que voy a compartirles, como decía, algunas ideas. Si me confirman que están viendo la pantalla, ¿se está viendo la pantalla completa? Sí, padre, lo estamos Sí. viendo. Perfecto. Bien, pues como decía, en este contexto digital, unos puntos iniciales que les quería comentar eran pues, que el mundo digital tiene muchos elementos positivos, otros, como vamos a ver, quizás no son tanto. El mundo digital facilita muchas cosas y también nos dificulta algunas o nos supone algunos riesgos. El mundo digital hay que siempre tenerlo como un medio, no como un fin en sí mismo, y quizás es el gran peligro que tenemos en la actualidad. No debemos demonizarlo, sino educarlo para aprovecharlo bien. No tenemos que construir muros contra el mundo digital, sino conocer bien las herramientas que nos ofrece para hacer un buen uso. Y por supuesto, el mundo digital en un contexto de catequistas como el que tenemos hoy, creo que nos puede ofrecer muchas posibilidades. Por tanto, creo que ante el mundo digital debemos evitar precisamente esto. El mundo digital no es cosa de demonizarlo, tampoco es algo que es fantástico en todas sus dimensiones, porque tenemos que tener cuidado con algunos aspectos concretos, como los que vamos a comentar ahora dentro de un momentito. Y quisiera comenzar también pues, recordando algunas palabras, algunas menciones que sobre este contexto del mundo digital, especialmente el Papa Benedicto, que fue pues, quizás el que inició esta inmersión de la Iglesia en las redes sociales. Ahí en esa imagen que aparece ahora está el Papa Benedicto escribiendo el primer tuit de la cuenta de Pontifex, que es la cuenta que se utiliza pues desde el Vaticano para ir diariamente comentando algunos aspectos, algunos detalles de la vida del Papa y por supuesto el Papa Francisco. Entonces me he permitido de aquí extraer algunas citas que ellos, ya sean discursos o ya sean algunos documentos o en algunos mensajes también para las jornadas de las comunicaciones sociales en los últimos años nos han dejado. Decían en algunos de ellos, en Facebook toda la gente es buena persona, todos son creyentes, todos son buenos esposos, todos son familias felices, pero en privado muchas veces se olvidan de esas cosas, se olvidan de dar gracias a Dios, se olvidan de orar, de ser humildes, y ahí se da precisamente esta distorsión, que muchas veces en la vida real son lo opuesto a la vida digital, a lo que publican. Tenemos una cara en la vida real y otra cara muy diferente a veces en el contexto digital. Y pues precisamente hacían esa llamada de atención. Dejemos de ser hipócritas en las redes sociales, intentando mostrar algo que no somos. Comentaban en algunas otras ocasiones, las nuevas comunicaciones como los correos electrónicos, los mensajes de texto, las redes sociales, pueden ser formas de comunicación plenamente humanas. Aquí verdaderamente pues, nos estaban dando una pauta. Recording in progress. Podemos aprovechar mucho de lo que nos ofrecen los contextos digitales. Las redes sociales son capaces de favorecer las relaciones y de promover el bien de la sociedad, pero advierte también que pueden conducir a una ulterior polarización y división. Ahí vemos unos pequeños indicios de esos riesgos que se pueden producir. El entorno digital hoy es una plaza, un lugar de encuentro, pero en esa plaza se puede hacer tanto lo bueno como lo no tan bueno. Se puede acariciar o se puede herir. Se puede tener una provechosa discusión o un linchamiento moral, como a veces también ocurre. De alguna forma es, yo creo, también interesante lo que nos proponen, ¿no? los papas, Papa Francisco, el Papa Benedicto, sobre la necesidad de la responsabilidad y la dignidad que debemos también defender en el uso, especialmente de las redes sociales. La red puede ser bien utilizada para hacer crecer una sociedad sana y abierta, pero también mal utilizada podemos justo hacer todo lo contrario. Por tanto, concluyen, es un don y una responsabilidad. Es quizás pues el resumen de estas aportaciones que nos han hecho en los últimos años. Por tanto, esta imagen de una batería con un polo positivo y un polo negativo podría ser
en lo que mejor nos reflejara la realidad de estos contextos digitales, todo lo positivo y también todo lo negativo. Hoy ya, en este contexto en el que estamos, año 2021, pues hay algo que es irrenunciable. Hoy no podemos mirar a otra parte. Nuestra identidad digital existe y es algo que depende de nosotros si la queremos controlar o si no la queremos controlar. Hoy, pues el uso diario que tenemos de tecnología, de teléfonos móviles, de otras herramientas, pues verdaderamente nos hace muy complicado vivir sin estar inmersos en un contexto digital. Eso quizás no podemos decidirlo, pero sí podemos decidir cómo queremos estar presentes en este contexto digital o qué uso queremos hacer de este contexto digital. Eso sí lo podemos decidir y tenemos que ayudar especialmente a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes a hacer un buen uso de los recursos digitales, que pueden ser maravillosos, pero también pueden tener algunos riesgos. El continente digital, que ya ha sido definido desde hace pues, algunos años, hoy es también un campo de misión y un campo de evangelización. No solo tenemos que verlo como un medio para llegar a la gente, sino también que tenemos que plantearnos cómo estar presentes en este entorno, ¿no? Que quizás no es igual que el entorno físico, pero también tenemos que tener una presencia y especialmente hablándole a catequistas, creo que esto es algo que nos tiene que sensibilizar. Tenemos también que buscar maneras de evangelizar en estos contextos digitales. ¿Por qué? Porque la gente hoy está en el entorno digital, entonces tenemos también que salir al encuentro. Hablamos de la iglesia en salida, pues también hablar de iglesia en salida es hablar de evangelizar en los contextos digitales. Especialmente en este tiempo que estamos viviendo, este tiempo pues, presidido por la pandemia de COVID, pues se nos ha abierto una realidad a la cual quizás no estábamos tan acostumbrados, pues lo mismo que estamos haciendo ahora en estos momentos, esta conexión utilizando pues esta aplicación que ahora se está utilizando, hablar de Zoom, hablar de Skype, hablar de Microsoft Teams, hablar de otra serie de aplicaciones que nos han ayudado mucho, especialmente en la educación. Pues hemos avanzado mucho en estos meses, quizás no ha sido por convicción, ha sido por necesidad que nos hemos visto obligados cada vez más a utilizar los medios digitales, pero eso también nos ha permitido avanzar bastante y especialmente ha permitido a que muchas personas que quizás pues, podían estar solas en sus casas, pienso sobre todo en gente mayor, ha podido continuar pues comunicada con sus familias, con sus seres queridos. Eso es un gran aporte que la tecnología nos ha hecho en estos últimos meses. Ha habido también circunstancias, especialmente en el contexto educativo, que antes no se habían dado, ¿no? Pues yo he tenido algunos alumnos que en clase se me han quedado dormidos cuando teníamos una videoconferencia, ¿no? O bien ha habido una gran problemática a la hora, por ejemplo, de la evaluación. Los exámenes virtuales, pues ha sido algo complicado. Pero si pusiéramos en una balanza todo lo positivo y todo lo negativo de la incidencia del mundo digital, de la tecnología en este contexto de pandemia, creo que tendríamos que agradecer mucho que haber contado con estos medios, especialmente también en todo lo que tiene que ver con la evangelización, todo lo que tiene que ver con las celebraciones, pues yo creo que durante todo este tiempo el valernos de herramientas digitales nos ha ayudado mucho a mantenernos al día y a mantener una cierta conexión a nivel diocesano, a nivel parroquial. De alguna forma creo que tenemos que hacer una valoración positiva con todos los aspectos también, por supuesto, que tenemos que mejorar. Por tanto, esta realidad, ¿no? Y esta ventana que ahora mismo aparece y que es algo que ya nos resulta muy, muy normal, el encontrarnos pues, en una conexión como la que tenemos ahora mismo, casi 150 personas conectadas en este momento, es algo que ya nos resulta normal, ¿no? Lo hemos prácticamente normalizado. Lo que les invito a hacer ahora es que nos miremos al espejo, y que hagamos una evaluación y un pequeño análisis de cuál es la incidencia del mundo digital en cada uno de nosotros. Creo que es algo que tenemos que hacer en primer lugar hacia nosotros para luego también trasladarlo hacia los más jóvenes.
Hoy, pues de alguna forma, aunque pueda resultar extraño, pues hay mucha gente que pueda seguir teniendo esta consideración, ¿no? El hecho de que en Google hay respuesta a todas las preguntas que se puedan hacer, ¿no? El concepto de verdad lo tenemos a veces un poco distorsionado, y verdad no es lo que encuentro yo en una búsqueda de Google, sino verdad, para encontrar la verdad tengo obviamente que seguir investigando y que seguir indagando. Esta circunstancia, esta situación que ahora mismo también aparece en pantalla, de un grupo de personas sentados cara a cara y comunicándose entre ellos por medio del teléfono, es una situación que se da muchas veces, y eso también nos está llevando a una gran crisis de comunicación y de interacción humana, que tenemos que valorarla. Este tipo de cosas, como les digo, son las que les invito a que vayamos ahora revisando y analizando, si a veces también nosotros podemos estar cayendo en ello. Esta evolución del ser humano, que nos lleva un poco, pues precisamente a que el siguiente paso de la evolución sea pues el encontrarnos a solas con la tecnología, pues creo que también, como les decía, nos tiene que hacer pensar y reflexionar, en primer lugar, hacia nosotros, hacia adentro, y luego trasladarlo también hacia nuestros destinatarios. Una primera, pues de alguna forma, pauta que sí les quisiera comentar, especialmente con respecto a las redes sociales, es la pregunta de qué hacer para utilizar las redes sociales y evitar que ellas me utilicen a mí, ¿no? Sería una primera pauta. Obviamente, las redes sociales tienen detrás empresas, que lo que buscan las empresas es pues que nosotros pasemos el mayor tiempo posible, buscan nuestra atención para que pasemos el mayor tiempo posible en esa red social, consultando los contenidos. Debemos tener claro que las empresas ganan dinero a través de nuestra atención, del tiempo que nosotros pasamos en una red social. Cuanto más tiempo pasemos en ellas, ellos ganan más dinero. Por ello, ellos utilizan técnicas para que nosotros estemos más enganchados a esas redes sociales. ¿Cómo se logra esto? Pues se logra precisamente con el funcionamiento interno de esas redes sociales. Las redes sociales funcionan gracias a algoritmos, que son el cerebro de esas redes sociales. Los algoritmos, pues de alguna forma, son esas normas internas de programación que tienen las redes sociales, que hacen que una publicación se muestre mucho o se muestre menos. Que cuando yo entre, por ejemplo, en un perfil mío de una red social a la cual yo estoy suscrito, a mí me aparezcan unos contenidos y no me aparezcan otros, o que a otra persona le aparezcan unos contenidos o le aparezcan otros contenidos. Toda esa casuística funciona gracias a los algoritmos, y conocer cómo funcionan estos algoritmos es algo que también, de alguna forma, tenemos que tener alguna pequeña noción. Ahora mismo en pantalla les estoy poniendo algunos ejemplos de tres redes sociales, en este caso Instagram, Twitter y Facebook. Entonces, ahí aparecen de alguna forma cuáles son esas normas de interacción que tienen cada una de estas redes sociales, cómo muestran más un contenido, cómo muestran menos un contenido, cómo se comportan cuando nosotros accedemos a ellas. No me voy a entretener mucho en esto porque nos llevaría, pues, por supuesto, mucho tiempo, sino que lo que quisiera es plantearles estas preguntas para nuestra reflexión inicial, y que esta pregunta la queramos también trasladar a nuestros destinatarios, en este caso, pues también a sus catequizandos. Hay que ser conscientes de que las redes sociales y las plataformas digitales lo que quieren es nuestra atención. Es decir, una primera pregunta es: ¿les queremos dar nuestra atención? ¿Es algo que hacemos conscientemente, o ya cuando tenemos el móvil delante nos convertimos en seres inconscientes que estamos simplemente ahí consumiendo contenidos? ¿Les queremos dar conscientemente esta atención, o quizás tendríamos que hacer un espacio, un paréntesis, y no estar todo el día a merced de las notificaciones? Una notificación es cuando el teléfono me vibra. Yo estoy pendiente todo el día del teléfono, de que me vibre o no me vibre el teléfono, que me llegue o no me llegue un mensaje. De alguna forma eso sí es una decisión que nosotros podemos tomar.
¿Soy consciente de lo que estoy consumiendo en redes sociales? ¿Veo lo que yo quiero o veo lo que toca? Simplemente lo dejo al azar, que yo accedo a un perfil de Facebook, a un perfil de Instagram, a un canal de YouTube y yo veo verdaderamente lo que quiero o veo simplemente las sugerencias que me hacen. Hay que tener en cuenta, ¿no?, que el modelo del zapping, el pasar canales así aleatoriamente de televisión, hoy se ha convertido en el scrolling. El scrolling consiste en que yo pues agarro el teléfono y voy así, sin casi conciencia, pasando contenidos, simplemente por no aburrirme, por pasar el rato. Pues bien, eso puede llegar a convertirse, si llegamos a grados amplios, en una forma casi de adicción. Por tanto, es importante conocer cuál es esta manera interna que tienen estas redes sociales de funcionar y también conocer que estos algoritmos se pueden educar un poco. Algo se pueden educar. No podemos, obviamente, hacer todo lo que quisiéramos porque si no las redes sociales perderían pues para las empresas todo el interés, pero los algoritmos se pueden educar un poco. ¿Y cómo podemos educar estos algoritmos? Pues ahí les muestro en pantalla algunas de las opciones que cada una de esas redes sociales, ahora mismo aquí aparece YouTube, aparece Instagram, aparece Facebook, aparece Twitter. Cuando yo veo un contenido en una red social que no me interesa, que veo que eso pues realmente no me aporta nada o es un contenido que no va conmigo, yo puedo decirle que ese contenido no me interesa, ese contenido lo quiero denunciar, que ese contenido lo quiero ocultar, que ese contenido no me gusta y de esa manera la siguiente vez que yo acceda a esa red social, ese contenido concreto no me volverá a aparecer. Si yo poco a poco voy educando esas redes sociales, los contenidos que me vayan saliendo poco a poco van a ser más acordes a lo que yo quiera ver, no a lo que aleatoriamente me toque en ese momento. Por tanto, aquí les voy poniendo algunas preguntas. ¿Qué incidencia tiene la vida digital y las redes sociales en mí? ¿Soy capaz de controlar mi vida digital o es a veces la vida digital la que me controla? ¿Me he detenido a pensar el tiempo que invierto o a veces que pierdo en el uso de las redes sociales? ¿No? Entonces era un primer grupo de preguntas que luego, si quieren, las podemos comentar. Bien, hemos entonces comentado que esto era lo referente al impacto de la vida digital en cada uno de nosotros, pero ahora vayamos al impacto de la vida digital en los más jóvenes, en las generaciones más recientes. Las generaciones en los últimos años han cambiado mucho porque van cada vez más rápido y un niño que ha nacido hace 10 años se parece poco a un niño que ha nacido hace 20 años, a un niño que ha nacido hace 15 años o a un niño que ha nacido hace 5 años. Las generaciones van mucho más rápido y van teniendo características cada vez más diferentes. ¿Cuáles podrían ser, de forma resumida, las características fundamentales de estas generaciones actuales? Pues les muestro algunas ideas. Son generaciones especialmente guiadas por la autonomía y la proactividad, ¿no? Son generaciones especialmente orientadas a la ultra rapidez, la provisionalidad y el cambio continuo. Por eso nos resulta tan complicado hacer que captar su atención o que permanezcan muchas veces atentos, porque ellos de alguna manera están acostumbrados a otras cosas, están acostumbrados a ver cosas muy rápidas y pasando muchas veces por encima. Lo mismo que vemos en las pantallas del teléfono. Son generaciones muy experienciales y que viven desde lo emocional, de tal forma que si no conectamos con ellos desde una experiencia o una emoción previa que ellos han podido tener, es muy difícil que nosotros contactemos con ellos, conectemos con ellos, les digamos algo significativo. Son generaciones de lo interconectado, generaciones de lo universal, generaciones que no son discursivas y son completamente visuales. Por tanto, tenemos que utilizar mucho la imagen para poder llegar a ellos. Generación de lo libre, generación de lo fluido, como han recordado en los últimos años los sociólogos. Recuerden, por ejemplo, a Bauman, que nos recuerda este concepto de la sociedad líquida, la sociedad en continuo cambio. Por tanto, es importante que
muchas veces hagamos un ejercicio de empatía con estas generaciones que en el día a día tenemos delante, en casa, en el aula de clase, en catequesis, en diferentes contextos, para intentar entenderlos, porque ha cambiado mucho la manera de pensar de estas nuevas generaciones con respecto a lo que nosotros de unas cuantas generaciones antes podamos ser, ¿no? Por tanto, estas son algunas preguntas, este mapa de empatía que les invitaría a tener presente siempre que diseñemos una actividad o que nos pongamos delante de un grupo, especialmente de jóvenes, para intentar entenderlos y para intentar ser significativos hacia ellos. Es lo que llamamos un mapa de empatía y que nos preguntemos, ¿qué piensa y qué siente aquel que tengo delante? ¿Qué escucha? ¿Y qué escucha? Me refiero a, por ejemplo, música, qué mensajes está escuchando en los medios de comunicación, qué dice, qué hace, qué le frustra, qué ve, qué le motiva. Son preguntas que creo se resultan muy útiles a la hora de intentar hacer el esfuerzo hoy de conectar con las generaciones más jóvenes. Nuevamente, les planteo algunas cuestiones que pueden resultar de interés para el diálogo. ¿Qué cambios noto en los jóvenes de hoy? ¿Por qué es tan difícil conectar con ellos? Y sobre todo, ¿qué esfuerzos hacemos, qué esfuerzo hago yo para intentar entenderlos? Habiendo hecho esta presentación muy por encima de lo que supone el contexto actual, vamos a sumergirnos ahora cada vez un poquito más en los grandes retos del mundo digital para los jóvenes de hoy, ¿no? Y quizás el gran reto que tienen es el reto de que no han tenido una educación adecuada para el uso de la tecnología. Decimos que los niños, que los jóvenes son nativos digitales, pero ¿quién les ha enseñado a utilizar bien estos medios? Y sobre todo, ¿quién les ha enseñado a evitar los riesgos? Ahora mismo en la pantalla lo que les aparece es una tipología del maltrato de menores y de personas vulnerables. Aparece en la columna de la izquierda los actos de comisión, eso quiere decir actos directos contra una persona, pueden ser actos de tipo físico, actos de tipo psicológico, actos de tipo sexual. Estamos entonces hablando de que yo ejerzo una violencia contra alguien, del tipo que sea. Esos son los actos de comisión. Pero si nos vamos a la derecha, a los actos de omisión, eso se refiere a todas aquellas cosas, todos aquellos fallos que hemos podido tener a la hora de educar o de supervisar a alguien. Pues bien, a día de hoy, la mayor parte de maltratos que se producen son derivados de fallos en la supervisión que hemos tenido de la educación o de la atención, especialmente de los jóvenes con respecto al mundo digital. En esta otra gráfica que aparece, ahí pues también se muestra nuevamente diferentes tipos de maltrato. Maltrato emocional, maltrato físico, maltrato de tipo sexual, pero nuevamente la elipse más amplia, que es esa de color azulado, es la que se refiere a actos de negligencia. Esto, un caso muy concreto es, por ejemplo, a un niño pequeño, no sé en el contexto de Bolivia si esto se ve mucho, pero en otros países de América que he tenido ocasión de visitar y en el contexto de aquí de Europa se ve mucho, lo que surge mucho es que a un niño pequeño, pues estamos con los papás y al niño pequeño, para que el niño esté quieto y tranquilo, lo que hacen los papás es darles el teléfono móvil, le dan el teléfono móvil para que el niño esté jugando. Pues bueno, si eso se hace de una forma pues pensada y con unos contenidos concretos, puede ser algo interesante, pero la gran mayoría de la gente no se detiene a pensar qué es lo que eso le puede estar produciendo al niño, qué imagen o qué distorsión o qué hábitos le está produciendo. Eso es un acto de negligencia, es un acto de desatención que muchas veces no somos conscientes de él. Aparte de eso, hoy, pues, de alguna forma se dan nuevamente muchos nuevos retos. Este es un libro que hace unos años aparecía en Italia, se titulaba Nasci, Cresci e Posta. Cuando un niño nace, crece y empieza a postear, empieza a escribir en redes sociales. Y esto nos ha llevado a muchas
deformaciones, muchas deformidades. Una de ellas, por ejemplo, es que hoy la primera escuela de sexualidad que están teniendo la gran mayoría de nuestros niños y adolescentes es la pornografía en Internet. Muchos de nuestros niños y adolescentes, la primera noticia que están teniendo con respecto al sexo es lo que están consumiendo en la pornografía online, que hablaremos dentro de un momentito de una forma un poco más concreta sobre ello. Y eso muchas veces produce situaciones y noticias como estas que aparecen ahora mismo en la pantalla, que nos llaman la atención, pero que son simplemente la consecuencia lógica de una desatención que hemos podido tener. A nivel internacional, la media de acceso a la pornografía actualmente está en los 8 años. O sea que un niño con 8 años, es decir, cuando comienza a tener un dispositivo móvil personal, a partir de ese momento es cuando los niños, de forma general, no estoy diciendo todos los casos, pero las estadísticas dicen que ahí es cuando se comienza a consumir pornografía. Si esto no lo controlamos, no lo educamos, no lo supervisamos conforme vamos creciendo, pues de alguna manera eso, lo que estamos viendo, es lo que queremos poner en práctica, y así es como se producen muchas de esas situaciones. Estamos teniendo también muchos fallos en lo que tiene que ver con la seguridad en Internet. ¿Qué educación estamos ofreciendo a los niños y adolescentes para que se prevengan de suplantación de identidades, robo de contraseñas? De alguna forma, muchas veces los dejamos a su merced, como si el contexto digital no requiriera de una supervisión. Todo lo que tiene que ver con los contenidos ocultos en Internet, lo que se llama la Deep Web, que es la gran mayoría de los contenidos en Internet. Es todo aquello que no encontramos en los motores de búsqueda tradicionales, ya sea Google, ya sea Yahoo, ya sea otros buscadores más conocidos, pues hay muchos de esos contenidos que están en esa red profunda, en esa Internet profunda, la Deep Web, que es contenidos, pues de alguna forma peligrosos, en lo que se llaman los contenidos de la Dark Web. Para acceder a esa Dark Web es necesario tener algunos navegadores concretos, no vale con el clásico Google Chrome, no vale con Safari, no vale con Mozilla. Sirven otros tipos de navegadores, pero es muy fácil acceder a estos contenidos y muchas veces nosotros nos enteramos de los contenidos a los cuales están accediendo nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Todo lo que tiene que ver con los retos virales, ¿no? En los últimos años imagino que habrán visto noticias referidas a este reto. Esto era un reto que llegaba por WhatsApp, el reto de la ballena azul, que iba dando una serie de pautas para que los niños fuesen haciendo una serie de pruebas, y la última prueba consistía en quitarse la vida, en suicidarse. Los niños lo tomaban como un juego, como si fuese un juego, pero obviamente no era un juego. El juego de Momo, que también era un juego que se transmitía por medio de WhatsApp, o más recientemente algún reto viral como el rompecráneos, que era un juego que se puso de moda hace algún tiempo, especialmente en TikTok, que consistía en hacerle la zancadilla entre dos a un amigo y que pegara con la cabeza en el suelo. Y cuanto más sonara el golpe, pues mejor era. Y todo eso se publicaba en redes sociales. De alguna forma, pues estos son los aspectos que muchas veces, por una desatención, permanecen pues ajenos a nuestro día a día. Las redes sociales, centrándonos un poquito en ellas, lo hemos dicho antes, facilitan la comunicación, democratizan la información, son instrumentos de aprendizaje, conectan muy bien con el perfil de los jóvenes, pero también tienen algunos aspectos negativos, algunos aspectos malos. Aquí les pongo en pantalla ahora mismo pues las redes sociales más significativas, con más seguidores, y es importante que estemos al tanto de ello porque es el escenario en el cual se mueven nuestros jóvenes de hoy. Tenemos que conocerlo, tenemos que tener una presencia para ver qué ven, qué no ven y cómo sobre todo nosotros nos podemos hacer presentes también ahí. ¿Hay alguna recomendación, ¿no?, que les podría hacer por si se quieren sumergir un poquito más en este universo de las redes sociales? Hay una red
una serie en la plataforma de Netflix. Es una serie que se llama Black Mirror, que tiene algunos capítulos que pueden ser muy interesantes para que ustedes los vean, quizás los han visto, o para que incluso los vean junto con los niños y adolescentes, para tratar el tema de las redes sociales. Uno de esos capítulos se llama Odio Nacional, Hated in the Nation, y otro es Caída en Picado. Son dos capítulos de esta serie de Black Mirror que les invito a que tengan presente para profundizar un poquito más en este universo de las redes sociales. Y también en esa misma plataforma, hace algo más de un año, aparecía este documental de Social Dilemma que presentaba pues, precisamente cuál ha sido el origen de las redes sociales y cuál es también parte de la manipulación que hay detrás. Ciertamente este documental es muy parcial, quizás es parte de la historia, no cuenta la historia completa, ¿no? Porque se han centrado en personas que han salido un poco, pues, un poco a las malas de estas empresas tecnológicas, pero es importante tener al menos esta perspectiva. Entonces, como material, como un recurso para utilizar, creo que podría ser interesante. El fenómeno de las redes sociales es un informe que se publica anualmente, Global Digital Overview, ¿no? We Are Social es quien lo publica, es una empresa que también está vinculada a las redes sociales. Entonces, esto se lo muestro porque verdaderamente nos hace caer en la cuenta de cuál es el impacto que hoy el mundo digital y especialmente las redes sociales tienen en nuestra vida. Y es importante tenerlo en cuenta porque si decimos que tenemos que estar donde la gente está, la gente hoy está especialmente presente en el mundo digital. Tenemos ahí las estadísticas de 2020, 7.700 millones de habitantes, pues más de 5.000 millones tienen un teléfono móvil, más de 4.000 millones son usuarios de Internet, más cerca de 4.000 millones tienen presencia en redes sociales. Si decimos que tenemos que estar donde está la gente, hoy día la gente está en el mundo digital. Por tanto, tenemos que, de alguna manera, buscar los mecanismos para también estar ahí presentes. Y vemos que el ascenso es casi exponencial año por año. Vemos ahí cuál está siendo pues, el incremento cada año de usuarios, de tiempo que pasamos. Esto es interesante también, esta estadística del tiempo que consumimos en el mundo digital. Es algo que es común a pues, todos los contextos. Ahí aparece en ese mapa pues, prácticamente todo el globo terráqueo y cuál, como decía, pues, es, aquí aparece el porcentaje de usuarios en cada una de las redes sociales. Nuevamente el incremento de los últimos años. Sigue siendo Facebook la red social más utilizada, YouTube por detrás, usuarios de WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, otras redes que se utilizan en contextos muy concretos. Y aquí vamos a un detalle que nos tiene que interesar mucho y es precisamente cuál tiene que ser la edad mínima para que un niño, un adolescente pueda tener un uso legal, aquí nos estamos refiriendo a lo legal, de una de estas redes sociales. Pues bien, un niño menor de 13 años no podría tener acceso legal, porque así lo contemplan la normativa legal, no podría tener acceso a Twitter, no podría tener acceso a YouTube, no podría tener acceso a TikTok sin, obviamente, una supervisión de un adulto. Pero vayamos más allá, porque, por ejemplo, un niño menor de 14 años no podría tener acceso a Facebook, no podría tener acceso a Instagram. En Europa incluso la edad se ha subido más. Un niño menor de 16 años no podría utilizar sin ningún tipo de supervisión WhatsApp. ¿Quién controla esto? Pues muy poquito lo controlamos. De tal forma que nos encontramos nuevamente con actos de desatención, con actos de negligencia en muchos casos. El mundo de las redes sociales sigue avanzando y, por ejemplo, esta es una de las novedades de los últimos años, OnlyFans, que se ha convertido en una manera fácil y sencilla de sacar dinero, ¿no? Y especialmente en contextos donde pues, hay dificultades sociales y de todo tipo, pues OnlyFans es un recurso que muchos niños y adolescentes sin conocimiento de sus familias, sin conocimiento de sus supervisores, están utilizando día a día y el problema es que no solo para consumir, sino también para venderse. OnlyFans se está convirtiendo en una manera de prostitución moderna.
Y esto es un problema que verdaderamente tenemos que intentar entre todos atajarlo. OnlyFans es una de estas redes sociales, hay otras muchas que también están cumpliendo con lo mismo. Por tanto, nuevamente, preguntas. ¿De qué manera las redes sociales están presentes en mi vida? ¿Soy consciente de los peligros que circundan las redes sociales? ¿Qué incidencia están teniendo las redes sociales en la vida de los menores? Un capítulo también importante tener en cuenta es el capítulo de los influencers, todos aquellos que de alguna manera están presentes en las redes sociales y, lo queramos o no, influyen mucho en la vida de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Les puedo asegurar que un mensaje de un youtuber o de un tiktoker tiene mucha más incidencia que lo que un padre, una madre, un catequista o cualquier otra persona le diga a un niño o a un adolescente. Aquí les pongo ahora mismo en pantalla algunos de los youtubers y también influencers en otras redes sociales más destacados del contexto hispano, ¿no?, de lengua española. En otros contextos son otros. Pues bien, todas estas personas tienen millones de seguidores y todos los días están lanzando mensajes. No quiero decir yo en este momento que los mensajes sean todos negativos, pero sería importante que nosotros conociésemos quiénes son esos a quienes están siguiendo nuestros niños, adolescentes y jóvenes. ¿Verdaderamente los conocemos? ¿Sabemos cuáles son los mensajes que les están lanzando? ¿Qué es lo que en el día a día les están diciendo? Si vamos, por ejemplo, al plano de Instagram, pues la cantidad de situaciones de crisis de identidad que están surgiendo en muchos niños, en muchas niñas, por querer parecerse a ellos, ¿no? Y verdaderamente mostrar una imagen distorsionada de la realidad. Y muchas veces nosotros, viviendo en este mundo digital, a lo más que llegamos en nuestra práctica y en nuestra dinámica, especialmente en el mundo pastoral, en el mundo evangelizador y en el mundo catequético, es a esto, a que lo que hacemos es cansar a la gente, lo que hacemos es aburrir a la gente. Entonces, fijémonos en la diferencia. Por un lado, tenemos a gente que maneja perfectamente bien el mundo digital y que son capaces de captar la atención y de tener seguidores, y por otro lado, nosotros, que lo que conseguimos muchas veces es aburrir a la gente, ¿no? Por tanto, ¿conozco verdaderamente a los influencers de mi entorno? ¿Cómo conectar e influenciar positivamente a los jóvenes de hoy? Otro capítulo importante, no conozco expresamente el contexto de Bolivia, pero es un problema grave en otros países, por eso se lo quería también mencionar, es el ámbito de los videojuegos. Y los videojuegos, el fenómeno del gaming en los últimos años, no solo tiene que ver con el tiempo que invertimos jugando a los videojuegos, que eso, por supuesto, si llega a un grado, puede tener un elemento de adicción y habría que tener cuidado, ¿no? Suelen hablar de más de 24 horas semanales de uso de videojuegos. Habría que tener cuidado con ello. A lo que voy es que el mundo de los videojuegos, prácticamente ya todos los videojuegos, no solo consiste en jugar una partida, sino estar interconectado con otros jugadores online que en ese momento están jugando conmigo. Pues el mundo de los videojuegos se está convirtiendo en uno de los escenarios más utilizados por pedrastas para contactar con menores, haciéndose pasar por menores, ¿no? Haciéndose pasar por otro niño. Entonces yo entablo relación con un niño haciéndole creer al otro que es un niño y de alguna forma pues voy creando una amistad, hasta que en un momento dado pues mi amistad deja de ser virtual, damos el paso a que sea... Ok, creo que me han... Creo que había salido un momentito de la conexión. Ok, ya estoy por aquí. Les estaba comentando el fenómeno de los videojuegos, con todo lo que tiene que ver con esos canales de comunicación interna que muchos de ellos tienen, obviamente todo lo que tiene que ver
con los gastos ocultos que muchos de estos juegos también tienen. Y aparte de eso, también creo que un fenómeno interesante en el mundo digital es el fenómeno de las fake news, que tenemos también, como decíamos antes, que educar y redescubrir a los niños, adolescentes y jóvenes que no todo lo que aparece en Internet es real. Tenemos que educar en una conciencia crítica para ir a buscar pues, verdaderamente las fuentes de la verdad, de la veracidad. El fenómeno del echo chamber, que se utiliza mucho en el contexto digital, significa que una mentira repetida muchas veces termina convirtiéndose en verdad. Y eso se da muchísimo en el contexto digital. La privacidad, todo lo que tiene que ver con las condiciones de uso, que nadie se lee y no somos conscientes de los datos y de la información que estamos cediendo gratuitamente a estas empresas tecnológicas. Les invito a que hagan la experiencia de que vayan, por ejemplo, pues a una cuenta de Google o a una cuenta de Facebook y que descarguen, que eso sí se lo ofrecen, la información que ellos tienen de ustedes, ¿no? Para que vean verdaderamente cuáles son los datos que estas empresas tienen de nosotros y nosotros muchas veces lo desconocemos. Pensamos bien antes de publicar contenidos en Internet, revisamos nuestros contenidos ya publicados, son conscientes los menores de los riesgos de publicar contenidos en Internet. Y vamos ya concluyendo. El fenómeno de la ciberseguridad nos lleva a los riesgos digitales en Internet, lo que tiene que ver con el cyberbullying, adicciones, sexting, el intercambio, ¿no? Vamos a verlos un poquito poco a poco cada uno de ellos para recordar cuáles son los aspectos importantes de cada uno. Hablamos de ciberbullying. Pues no hablando de algo nuevo, porque obviamente el bullying ha existido, especialmente en el contexto educativo, pues desde hace muchos años. Lo que ocurre con el elemento digital es que el bullying no se concreta solo en el momento en el que yo estoy presencialmente delante de alguien, sino que el fenómeno del cyberbullying continúa las 24 horas al día. Y a mí me pueden estar machacando en el colegio, no solo cuando estoy en el colegio, sino también cuando estoy fuera del colegio. Esa es la nota distintiva del fenómeno digital aplicada al bullying. El fenómeno del grooming. El grooming, pues de alguna forma podríamos traducir como engatusamiento, ¿no? Se utiliza para describir las prácticas online de ciertos adultos para ganarse la confianza de un menor fingiendo empatía, cariño, es decir, que se hacen pasar por un menor. Se hacen amigos y luego, pues, cuando llega el momento del encuentro presencial, ahí muchas veces pueden ocurrir muchas cosas. Hay casos de violaciones, hay casos de violencia y tristemente también hay casos de muertes cuando se llega a un extremo. El fenómeno del sexting, ¿a qué nos referimos con sexting? Pues nos referimos al envío de mensajes o fotografías sexualmente explícitas por medios electrónicos, especialmente teléfonos móviles, ¿no? Entonces, pues hay un intercambio de imágenes y lo que tenemos que tener en cuenta es que con el momento en el que una de esas imágenes sale de un teléfono y, por ejemplo, va al otro, yo pierdo el control hacia esa imagen y esa imagen puede acabar en un fin completamente ajeno a mí. El fenómeno del phishing, que consiste precisamente en el robo de datos o en el robo de identidades digitales. Me pueden hackear una cuenta de una herramienta digital y lo pueden hacer de forma, pues, aparentemente muy, muy profesional. Esto que les pongo ahora mismo, pues es, por ejemplo, un mensaje de PayPal que a una persona le puede llegar diciendo que tengo que apretar ese botón para confirmar una nueva opción y justo en el momento en el que clico sobre ese botón ya pueden estar robándome mi identidad. Por tanto, hay que tener pues muchas veces cuidado, ¿no? y educar en estos riesgos que se pueden producir en este contexto del mundo digital. De alguna forma son situaciones que se pueden dar en nuestro contexto, que está en nuestra mano para prevenirlas. Y
vamos ya concluyendo, el mundo y el fenómeno de la pornografía online, que tiene unas características muy concretas. Algunas de ellas pues es que la pornografía se ha convertido en un fenómeno accesible a todos, gratuita, anónima, ilimitada, interactiva, personalizada y, como les decía antes, el acceso a la pornografía a nivel internacional está en torno a los 8 años de edad. Tenemos un grave problema con respecto a eso que solo podremos remediar desde la educación y desde la supervisión. Aquí les muestro en esta gráfica cuál ha sido el ascenso del consumo de pornografía, especialmente en la etapa de pandemia, que ven que ha sido un ascenso pues muy grande. Ha sido un ascenso que se ha identificado no solo en varones, sino también en mujeres, como vemos también nuevamente en esa gráfica, y realmente llama mucho la atención los datos que en países, ahí aparecen datos de países de contextos tanto europeos como americanos, donde en algunos lugares se ha dado pues, un ascenso de más de un 100%, un 106%. Se ha registrado pues, denuncias de abusos de menores en contextos digitales. Y, por supuesto, el fenómeno de la pornografía online sigue moviendo millones y millones de dólares cada año. Y con respecto a esto, pues siempre surge esa extraña desatención que se puede estar dando en muchos contextos y que tenemos que intentar combatir, por supuesto, entre todos. Habiendo hecho esta panorámica, ya concluyo con una parte propositiva y de alguna forma esperanzadora. Y es que todo esto para nosotros puede suponer una oportunidad educativa y una oportunidad especialmente evangelizadora. En primer lugar, porque, como decía en la Gaudium et Spes el Vaticano II, no hay nada verdaderamente cristiano que no sea verdaderamente humano, ni nada verdaderamente humano que no sea verdaderamente cristiano, y creo que todo esto es una problemática muy humana y por eso es una problemática muy cristiana, ¿no? Entonces, creo que es por eso una oportunidad muy buena de aprovechar todo ello para educarlo, y educarlo en primer lugar porque cuando hablamos de evangelización y hablamos de educación católica, hablamos de educar de forma integral. Y educar de forma integral es no solo educar lo cognitivo, sino también educar lo afectivo, educar lo volitivo, educar lo relacional, y todo eso es también educar precisamente pues, todos estos aspectos de nuestra relación con el mundo digital. Claves que podemos ofrecer a las familias, pues una primera es, bueno, si hay posibilidad de utilizar algún tipo de control parental, algún software que nos permita controlar un poco el tiempo y los contenidos que los niños y adolescentes utilizan en el día a día, establecer tiempos de uso, establecer, ¿por qué no?, zonas libres de dispositivos en casa, en el momento, por ejemplo, de que estemos juntos almorzando, en momentos concretos donde no esté permitido utilizar tecnología. Conocer bien las aplicaciones que los niños están utilizando, activar las configuraciones de privacidad y, sobre todo, ver y jugar juntos. Yo creo que eso es un aspecto importante. Aquí en pantalla les muestro ahora algunas de estas herramientas que pueden utilizarse para supervisar el uso que los niños y adolescentes hacen de la tecnología. Son algunas herramientas, algunas de ellas son gratuitas, que se pueden utilizar y obviamente no van a solucionar todos los problemas, pero sí nos van a dar alguna pista de cuál es el uso que nuestros niños y adolescentes están haciendo de la tecnología. Por supuesto, la mejor supervisión y la mejor prevención es esta, es el acompañamiento que podamos hacer y, sobre todo, también incidir en la clave que está previa a todo eso, y es todo lo que tiene que ver con la educación afectivo-sexual, que es una de las grandes olvidadas que muchas veces tenemos en nuestros procesos educativos, tanto en los contextos educativos como también en los contextos pastorales. Aquí en pantalla les muestro ahora mismo un programa muy bueno que estableció hace unos años el Pontificio Consejo de la Familia. Está en varios idiomas, se compone de 6 unidades
y es un complemento muy bueno que les invitaría a tener en cuenta. El proyecto Teen Star, que también pues, está teniendo mucho éxito en esta dinámica de educación afectivo-sexual en muchos países, y luego también algunos recursos de tipo tecnológico como este que les muestro ahora mismo, aquí en esta página IS4K es Internet segura para niños. Aquí encontrarán muchos recursos que les pueden ayudar a orientar tanto a padres como a niños, también a catequistas para ello. Esta otra página, pantallasamigas.net, que también puede ser muy interesante revisar porque hay pues, recursos de mucho interés. Como por ejemplo estos, aquí van a encontrar pues, algunos modelos de contrato que pueden establecer entre los padres y los hijos para la utilización de los recursos digitales en casa, el tiempo que van a dedicar y el tiempo que se tienen que ganar entre ellos, el uso de la tablet, el uso de videoconsolas, el uso de redes sociales. Esto, por ejemplo, es una práctica muy bonita y es que a los niños se les muestra en un formato de juego que el tiempo que invierten bien navegando por internet o bien en redes sociales o jugando a videoconsolas se lo tienen que ganar. Entonces se les proporciona estos pases de batalla que ellos ganan precisamente cumpliendo con sus responsabilidades. Y por supuesto, la formación. Yo aquí les mostraba un ejemplo de un plan de formación que yo conozco un poquito más de cerca porque es parte de la institución a la que pertenezco, de la Orden de Agustinos Recoletos. Entonces, hemos establecido un plan de formación que se está desarrollando tanto en colegios como ahora estamos trabajando también para que se establezca en parroquias. Es un programa de 8 talleres de formación que van orientados, en primer lugar, a los derechos y necesidades del menor. También se habla del abuso sexual para aprender a prevenir. Se habla también de la confianza y de los secretos, se habla del maltrato entre iguales, aquí es donde introduciríamos toda la dinámica del bullying, se habla del ciberacoso, ¿no? Que es también un aspecto importante. Se habla de la prevención y la detección. Estos son recursos sobre todo para educadores y para padres, ¿no? Y de alguna forma pues es algo que está ayudando mucho. Por tanto, ya concluyendo, esas serían las preguntas. ¿Qué valoración hago del impacto de la vida digital en mí? ¿Qué incidencia tiene la vida digital en mi entorno comunitario, en mi vida, ¿no? Respecto al uso de los medios digitales, ¿qué me ayuda, qué me dificulta para vivir mi vocación, mi misión? Son algunos aspectos que creo que pueden ser interesantes con respecto a ello. Y ya pues concluía también con estas palabras. ¿Cuál es mi experiencia de evangelización online? ¿Qué ejemplos podemos conocer que pudiéramos aprovechar a nivel personal o institucional para aplicar a la evangelización online? ¿Qué podría cambiar a nivel personal para potenciar una evangelización online? Son algunas preguntas que también en este marco catequístico podrían ser de interés. Y concluyo con esta imagen, que es la imagen de los alumnos que han finalizado este año el curso de prevención y protección de menores en la Universidad Gregoriana de Roma. Y verdaderamente pues ha sido una experiencia muy significativa, muy enriquecedora de personas, especialmente del contexto latinoamericano, que pues se han formado también para crear estos ambientes y espacios seguros en el contexto eclesial. Así que pues con ello quería terminar y después de este pues conjunto de aspectos que hemos comentado, pues si quieren ahora pues podemos dedicar algún tiempo a comentar algo, a profundizar sobre alguno de los aspectos que han aparecido. Muchas gracias, padre. Y sí que es un continente, como lo ha mencionado el Papa Francisco, el sexto continente, muy variado, muy amplio y sobre todo que nos involucra, que nosotros también estamos metidos en este mundo digital, ¿no? Vamos a comenzar entonces con la sesión de preguntas. Por favor, les ruego que podamos levantar la manito digital o también escribir en el chat. Quizás también podamos identificarles a alguien que está levantando la mano físicamente y les invitamos.
teníamos un trabajo de padre de grupo, ¿no? Pero también para aprovechar las respuestas para todos, ¿no? Vamos a continuar. Vamos a escuchar a Erisela, por favor. Sí, bueno. Ahora sí, Erisela. Sí. Hola, buenas tardes. Sí, mi pregunta es, en cuestión del TikTok, hay personas que ponen a sus hijos a realizar estos videos. ¿A futuro puede provocar un ciberbullying o bullying escolar a estos niños cuando ya crezcan por todos esos videos que han estado grabando? O sea, ahorita se ven bonitos y ellos actúan muy bien, y también sirve para que los niños vayan también ejerciendo un poco de socialidad, tal vez con, pues, que no tengan muchas penas, más en las comunidades marginadas, pero también nos hemos puesto a pensar que a futuro tal vez pueda producir algo de bullying. No sé si sea correcto o pueda ayudarle en algo para mejorar al niño. Gracias. Sí, gracias. Yo creo que sí, que se puede dar esa situación, y no solo eso, sino otras situaciones más. Hoy día, por ejemplo, lo que primero están mirando algunas empresas de selección de personal, lo primero que miran son las publicaciones que la persona candidata tiene en sus redes sociales o en otros contenidos digitales. Entonces, pongámonos a que dentro de unos años uno de esos niños quiere acceder a un trabajo y hay un vídeo de él rondando por ahí que a lo mejor en el momento en el que se publicó, pues era un vídeo que tenía sentido o algo de eso. Pero muchas de las publicaciones que se publican hoy, dentro de unos años, pueden ser interpretadas de una forma completamente distinta. Para mí, los casos de los padres que publican insistentemente fotos de sus niños pequeños, ya sean fotos, ya sean vídeos, son actos de lo que antes comentaba, actos de verdadera negligencia, y pueden llegar a constituir un maltrato como tal, un maltrato como pegar a un hijo prácticamente, ¿no? Porque es que eso puede tener consecuencias en un futuro. El caso que usted comenta es una cosa muy concreta, pero creo yo muy pequeña, que esto puede tener repercusiones mucho más amplias en un futuro. Creo que tendríamos que repensar mucho todo aquello que publicamos. Y no solo lo que publicamos, sino lo que hemos publicado. No sé si ustedes, imagino que algunos tendrán perfiles en algunas redes sociales, se han parado a pensar en alguna ocasión y revisar todos los contenidos que tienen publicados de años atrás. Seguramente alguna de las fotos o alguno de los comentarios que tienen lo quitan, porque no tiene sentido. No tiene sentido o puede ser malinterpretado por otra persona ahora o en un futuro. Entonces, respondiendo a su pregunta, sí, creo que puede generar otra serie de dinámicas, obviamente vinculadas con el ciberbullying, pero no solo con eso, sino otra serie de consecuencias para un futuro. Entonces, especialmente mensaje a los padres, mucho cuidado con lo que publicamos de nuestros hijos, porque hasta puede llegar a tener implicaciones legales. Yo como padre no tengo plena autoridad sobre las imágenes que publico de mi hijo en Internet, porque ya cada vez más las leyes de protección de datos protegen al individuo, aunque sea mi hijo, ¿no? Entonces, son una serie de cosas con las que hay que tener mucho, mucho cuidado. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta también aquí del chat de Gabriela Islas desde México. Dice, ¿qué tipo de terapia como papá puedo tomar y puede llevar a un niño que a partir del COVID solo quiere estar conectada a la tablet? Este es quizás uno de los grandes problemas que se nos han planteado y requieren pues verdaderas estrategias de desintoxicación. Hoy día la tecnología es adictiva y la tecnología puede llegar a ser tan adictiva como la adicción a una sustancia. Antes no me he detenido mucho, pero en nuestro organismo
lo que genera adicción, entre otras sustancias, por ejemplo, es la dopamina. Pues bien, la dopamina, ¿qué es lo que funciona cuando somos adictos, por ejemplo, a una sustancia como el alcohol o como alguna droga? Es lo que también se genera cuando nosotros tenemos deseo de tener delante una pantalla, ya sea una tablet, ya sea un móvil. Por tanto, para poder ayudar a alguien a separarse, a desintoxicarse de una adicción, y la tecnología, repito, puede llegar a ser una adicción, tenemos que tomar pues medidas a veces, medidas drásticas. Obviamente, pues entonces, si yo estoy acostumbrado a estar 15 horas con la tablet delante de la cara, pues esa tablet no puede estar 15 horas, tendré que restringir el tiempo o hacer que la tablet desaparezca. ¿Qué hacemos cuando hay un adicto a alguna sustancia? Pues poco a poco, bien paulatinamente o bien de golpe, tenemos que ir. Obviamente hay que eso acompañarlo de un discurso, ¿no? Y el discurso está en valorar la relación humana, en valorar la relación personal, pero si no es que estamos, creo, haciendo un favor muy pequeño a nuestros niños y adolescentes si verdaderamente no les supervisamos, si no les educamos, y obviamente hay también que dar el paso a, no, como antes decíamos, no demonizar estas herramientas o estos contextos digitales, sino también hacer un buen uso de ellos. Hoy día el mundo digital nos ofrece experiencias y maneras y posibilidades casi infinitas para poder formarnos, para profundizar, para aprender nuevas cosas, para conocer a gente. Si lo hacemos de esa manera positiva, productiva, propositiva, pues hay mucho ganado en todo eso. Pero si lo único que hacemos es dejar que nuestros niños y adolescentes estén delante de las pantallas, con eso no estamos consiguiendo nada. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo podemos orientar a los padres para que sepan supervisar, perdón, se me fue la pregunta más arriba, para que sepan supervisar a sus hijos en las redes sociales y dejar la dejadez que tienen algunos padres? Pues ahí la respuesta es sencilla, y es que la primera responsabilidad de los padres es la educación de los hijos. Entonces, si desatendemos esa responsabilidad, estamos incumpliendo, pues de alguna forma, la labor fundamental que un padre tiene. Y el dato que antes le decía, creo que habla por sí mismo. Hoy día, el mayor porcentaje de actos de maltrato que se producen con los menores no son actos de comisión, sino actos de omisión. Un padre puede estar maltratando a su hijo sin saberlo cuando no tenemos un acompañamiento y una supervisión de su vida, y especialmente de su vida en el contexto digital. Entonces, a los padres hay que concienciarlos que, así como decimos que pues a los niños se les puede decir cuando salen a la calle, ten cuidado con dónde vas, ten cuidado con quién vas, pues también tenemos que tener hoy una supervisión muy firme con qué contenidos consumen en Internet, con qué personas se relacionan en Internet, qué es lo que hacen en Internet. Eso es tan importante como con quién van o dónde van en la vida física. Muchas gracias. Damos la palabra a Alfredo Julio, por favor, para que haga su pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Sí. Mire, yo soy de Bolivia, frontera con Argentina, y entendí bien lo que decía usted de los youtubers. Somos gente grande, para nosotros es nuevo, pero estamos pasando clases catequesis ahora por Meet y está dando buen resultado. ¿Usted tiene conocimiento de gente grande como nosotros que estén evangelizando como youtuber? Hay gente grande que está, es posible hacer eso, se puede hacer, es buena idea. Por ejemplo, evangelizar, Sí. yo evangelizo con la doctrina social de la iglesia, los problemas de, o sea, lo que nos dice la catequesis. Esa es la metodología.
Sí, 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 por supuesto. Hay ejemplos muy, muy buenos. Hay personas que están desarrollando una labor fantástica en el contexto digital, en el plano evangelizador, ¿no? Antes, como no he querido detenerme mucho en ello, no se lo he mostrado. Pero, por ejemplo, aquí les muestro tres, cuatro o cinco perfiles. Estos son cinco perfiles en la red social Twitter, ¿no? Pues ahí tenemos, por ejemplo, José Ignacio Munilla es un obispo que hace una labor fantástica con los mensajes que diariamente publica en Twitter. Antonio Moreno es un laico que utiliza una metodología en redes sociales de hilos, de contar pequeñas historias que de alguna forma pues, transmiten un mensaje muy profundo y siempre con un tinte evangelizador. La hermana Siskia, por supuesto, que desde hace años pues, en redes sociales tiene una incidencia muy grande. José María Rodríguez Oraizola, que también pues, está teniendo una incidencia muy buena no solo en este mundo de Twitter, sino también en YouTube. Dani Pajuelo es también un religioso marianista que desde el contexto de España, pero está muy presente en el contexto latinoamericano. Y eso no solo refiriéndome a perfiles particulares, personales, sino también refiriéndome a otros tipos de perfiles institucionales. Yo creo que, por ejemplo, la labor que están haciendo desde Imisión, la misión que hacen desde Creatolic, la misión que hacen desde Arguments. Si no conocen Arguments, se lo recomiendo mucho. Es una página que tiene luego también perfiles en diferentes redes sociales, especialmente dedicada a catequistas o perfiles institucionales, como por ejemplo la labor que hacen de comunicación fantástica y de presencia en redes sociales de los perfiles del Opus Dei. De alguna forma, son simplemente algunos ejemplos que nos pueden dar idea de qué están haciendo otras personas. Y creo que antes se lo comentaba como una sugerencia, como una pregunta, que también nosotros nos interesemos en nuestro contexto, porque obviamente el contexto de Bolivia no es el contexto de Italia, no es el contexto de Estados Unidos, no es el contexto de España, son contextos distintos, pero que ustedes también se preocupen por conocer quiénes son las personas que en el contexto donde ustedes están verdaderamente se pueden convertir en influencers, se pueden convertir en personas que en redes sociales pues están teniendo una incidencia grande en los niños, adolescentes y jóvenes, en el marco eclesial, pero también fuera del marco eclesial, que seguro que tienen allí muchos también. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Roberta Estrada Cruz, por favor, tiene la palabra. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Es para compartirles, bueno, es muy interesante toda esta ponencia. Muchas de las cosas que dijeron, pues más o menos las conocía y otras las desconocía. Pero algo que se me vino ahorita a la mente con referencia a los niños o adolescentes, es un pequeño caso que nos tocó ver con una familia que tenía a la niña, pues ahí chiquita igual, y con el teléfono siempre en la mano, y le pusieron una serie que supuestamente es caricatura para niños, pero no es cierto porque conforme iba avanzando, la serie le iba pidiendo algo a la niña que hiciera. Y ese día yo digo que providencialmente, por ejemplo, la abuelita se fue a ver qué era lo que estaba viendo la niña, y lo que le estaba pidiendo ya el juego era que ella tenía que matar a alguien. O sea, ya en los niveles que ella llevaba, era porque ella tenía que matar a alguien. Entonces, la abuelita pues sí se espantó, ¿no? Y pues sí le llamó la atención a la mamá, a los papás, y desde ahí le quitaron el teléfono y ya pues, más al pendiente de ella. Pero yo voy a esto, el de que yo creo que es una gran responsabilidad. Sí yo digo que son muy buenas las redes sociales, ¿no? Siempre y cuando las sepamos utilizar, pero si no tenemos ese cuidado, esa delicadeza de ver qué es lo que se le da a los hijos, pues yo creo que precisamente por ahí, que era lo que se mencionaba hace un ratito también sobre cómo nos roban la identidad y todo lo demás, pero por ahí va cómo los mismos niños o adolescentes o jóvenes también están inducidos precisamente a hacer actos delictivos, entre otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que sí necesitamos nosotros que ir informando todo esto que estamos recibiendo también, pues para prevenir, ¿no? Y sobre todo que las redes sociales, pues no nos absorban
para algo negativo, sino para algo, son precisamente para un bien, no para un mal. Ojalá que los que estamos aquí, pues, seamos también portadores. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que la reflexión que tenemos que hacer nosotros y que tenemos que trasladar a las familias es que esto no es un juguete, ¿no? Esto no es un juguete, no es un regalo que le podemos hacer a un niño sin más. Obviamente es un instrumento fantástico que puede servir para muchísimas cosas muy buenas, pero si no lo acompañamos, si no lo educamos, si no lo supervisamos, estamos cometiendo un acto de negligencia. Y eso es, como decía antes, un acto de maltrato. Puede parecernos un poco extremo o directo, pero tenemos que dar el paso a concienciarnos de que es necesario cambiar un poco de chip con todo esto. Y siendo conscientes, como hemos dicho antes, que la tecnología va a más, o sea, esto no es algo que es puntual, esto va a ir a más y cuando la incidencia de la inteligencia artificial siga creciendo y cuando la digitalización siga todavía imponiéndose más, cuando todavía tengamos más tecnología en todos los ámbitos de nuestra vida, va a ir mucho más allá. Entonces, yo creo que es un riesgo, un reto, pero también creo una gran oportunidad, como comentaba antes, porque todo esto nos puede ayudar a profundizar en las relaciones entre las personas, nos tiene que ayudar a profundizar en el conocimiento mío y del otro, me tiene que ayudar a valorar a la persona, como decíamos antes, de forma integral y sobre todo a insistir en la educación afectivo-sexual, que es una gran olvidada que tenemos en el contexto educativo y en el contexto apostólico también. Muchas gracias. Damos paso, por favor, a Edith Mendoza para las preguntas. Sí, buenas tardes. Soy Edith de México. Bueno, yo vi la serie de Black Mirror y la verdad sí me asusté porque no es tan futurista la serie, ya nos está alcanzando todo eso y sí da miedo. Entonces, yo veo a muchas personas, laicos, sacerdotes, religiosas, que ocupan las redes para evangelizar, sobre todo, pues Facebook o TikTok. Ahorita como está de moda el TikTok, veo muchas personas, pero no tienen tantos seguidores como los que hacen puras tonterías, porque para mí se me hacen muchas tonterías los que realmente tienen millones de seguidores. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hacer nosotros pues algo para interesar a los jóvenes, a los niños, a que nos siguieran? No sé, porque yo veo que no hay nadie como los youtubers famosos o como los tiktokers famosos, y eso que nada más o bailan o dicen algunas pues tonterías, chistes o groserías y ya tienen muchísimos seguidores. Esa sería mi pregunta. Sí, y es muy interesante porque verdaderamente estamos descubriendo la necesidad de estar presentes en ese contexto digital, pero el problema es cómo hacernos presentes. Yo creo que una primera cosa es cuidar, por ejemplo, si hoy queremos tener una presencia en una red social, de tipo que sea, si hoy día queremos tener una presencia por medio de vídeos en YouTube, si hoy día queremos tener una presencia pues, en otra red social, hay que cuidar en primer lugar los contenidos y hay que cuidar también la forma, la calidad de la calidad de los contenidos y también la calidad del formato. Hoy día los vídeos que en Internet se publican, que tienen muchos seguidores, que tienen éxito bien por los temas que tratan o bien tienen éxito por el formato que tienen, que sea un formato atractivo, ¿no? Vayamos, por ejemplo, a vídeos que están hechos para niños pequeños. Pues son vídeos que están muy bien hechos, que tienen un formato muy visual, que utilizan muy bien la música,
que utilizan muy bien la imagen y por otro lado son muy atractivos porque conectan muy bien con los niños. Entonces yo les invitaría a que no se fijaran en los youtubers para imitar los contenidos que ellos divulgan, pero sí las formas y los formatos, porque un youtuber tiene éxito porque es capaz de conectar con sus destinatarios. Nosotros eso muchas veces no lo logramos. ¿Por qué? Por ejemplo, porque planificamos una reunión, una catequesis o una clase en el colegio y somos muy poco significativos para ellos, no somos relevantes para ellos, no conectamos para ellos, somos muy, qué sé yo, aburridos, somos muy pesados, tratamos temas o los tratamos de forma que no son significativos. Entonces, fijémonos en cómo otros están conectando con los niños y con los adolescentes. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen ellos? Y luego nosotros veamos qué podemos de esas cosas tomar para, con nuestro mensaje, que obviamente es muchísimo más enriquecedor que lo que ellos puedan aportar, cómo lo podemos también nosotros adaptar a todo ello. Pero en muchas ocasiones tenemos que ser críticos también con nosotros, pues qué sé yo, y nos ponemos a preparar un vídeo, nos ponemos a preparar un contenido y lo hacemos pues muy precario, ¿no? Lo hacemos en definitiva bastante mal en ese sentido. Entonces, obviamente todo esto lleva mucho tiempo detrás, lleva trabajo, lleva dedicación, ¿no? Lleva una cierta inversión también, pero bueno, creo que es algo hacia lo que tenemos que ir caminando poco a poco en todo ello. Creo que, por ejemplo, la experiencia de esta pandemia, por ejemplo, en el contexto educativo, nos ha ayudado mucho a mejorar. De una clase de un profesor al inicio de la pandemia a una clase de un profesor ahora, ha cambiado mucho, ha cambiado muchísimo, pero muchísimo. ¿Por qué? Porque le hemos dedicado tiempo, porque hemos visto cómo lo hacen otros, porque hemos copiado cosas que hacen otros, hemos mejorado muchísimo. Pues esto vendría a ser lo mismo. Si queremos ser buenos y significativos en el contexto evangelizador en el mundo digital, tenemos que dedicarle tiempo, tenemos que profundizar, tenemos que avanzar. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más. Luisa María Martínez Alfaro, por favor. Buenas tardes. Una consulta. Con esta, de Bolivia le hablo, esta avalancha de información, de páginas, ¿cómo saber cuál es la real o cuál es una noticia falsa o verdadera? ¿No sería bueno que la Iglesia Católica, también un modo de evangelizar es que publicara, tuviera algún sitio donde podamos como padre o catequista orientarnos cuáles son las páginas buenas, que influencian bien, para nosotros tener esa información y pasarla, ¿no? Porque si no, a veces uno está a ciegas, ¿no? A veces tienen mensajes subliminales que son peligrosos y aparentemente son buenos y no. Entonces sería muy interesante tener esa ayuda, ¿no? Muchas gracias. Ok. Ahí como una pauta inicial, creo que todos tendríamos que evitar continuar las cadenas de mensajes que recibimos. Eso es lo más destructivo que hay, porque normalmente todas esas cadenas tienen un fundamento o falso o mal orientado o al menos que despista. Entonces, cuando a mí me llega, por ejemplo, un mensaje por WhatsApp, ¿en Bolivia utilizan WhatsApp? ¿Sí? Cuando a mí me llega un mensaje de WhatsApp de un contenido religioso, yo evito reenviarlo, porque no conozco el origen, no conozco la intención, no conozco el objetivo. Entonces, yo evito enviarlo directamente. ¿Cuáles son las referencias, por así decirlo, pues objetivas y veraces de contenidos de tipo religioso? Por ejemplo, estos días, ¿qué ha ocurrido, no? Ha ocurrido que el Papa ha sido intervenido, pues está en el hospital y todas esas cosas. ¿Dónde tengo que ir yo para ver la información objetiva del Papa sobre esta intervención? Pues tengo que ir a la página de Vatican News, que es donde me van a ofrecer a mí la información objetiva de la sala de prensa del Vaticano, que me va a dar la pauta de qué es lo que verdaderamente ha ocurrido. Ahí empezaron a salir ya especulaciones
de todo tipo, que si el Papa se va a morir al día siguiente, que si han salido cosas tremendas. ¿Qué otras, por ejemplo, vayamos a agencias de información que nos ofrezcan contenidos profesionales y de calidad del contexto eclesial? Hay, por ejemplo, una agencia muy buena de contenidos también eclesiales como es Rome Reports. Vayamos, por ejemplo, a medios de comunicación profesionales y serios, pero no nos dejemos guiar por lo que una persona ha publicado en Facebook, por lo que a mí me ha llegado por WhatsApp, por lo que a mí me ha llegado o han publicado alguien en Twitter. Es que dijéramos, el defecto y la virtud del mundo digital es que yo ahora mismo, que estoy siguiendo aquí el partido de España contra Italia porque están en la prórroga y está siendo muy emocionante, yo ahora mismo desde mi teléfono puedo publicar una cosa en una red social. Yo soy en este momento pues un criterio de verdad, porque yo doy una información. Si otra persona toma esa información como veraz, pues ya estamos acabando con el criterio de verdad. ¿Qué es lo que tengo que hacer en primer lugar cuando yo veo una información en Internet? Verificar esa información. ¿Cuál es la fuente de esa información? Claro, un mensaje que a mí me ha llegado por WhatsApp, es muy difícil que yo verifique la información. Por tanto, yo la pauta que sigo desde hace tiempo y que invito a otras personas a también tener en cuenta es que yo no reenvío ningún mensaje que me llega por WhatsApp, porque no conozco ni de dónde viene, ni a dónde va, ni eso por dónde funciona, ¿no? Entonces, hay que acudir a las fuentes objetivas de información del contexto eclesial. Vayamos a agencias de comunicación que se dedican profesionalmente a ello, vayamos a Vatican News. Entiendo que en Bolivia tendrán también algunos canales de comunicación oficiales, llámese conferencia episcopal, llámese las diócesis, que ofrecen informaciones que son objetivas, pero no nos dejemos guiar por lo que aparezca en una red social de una persona particular, obviamente. Muchísimas gracias. Tenemos preguntas del chat. Pedirle, por favor, voy a leer 3 preguntitas y luego podría contestarlas. Algunos pasos o criterios que deben conocer los niños, jóvenes, adultos antes de ingresar al mundo digital. Esa es una pregunta. ¿Cómo podemos orientar a los jóvenes sobre los falsos perfiles sin sembrarles miedo o desconfianza? ¿Cómo ayudar a los padres para que no dejen que los niños y niñas desde pequeños se hagan adictos a la tablet, celulares, en cualquier tipo de programas? Me remito a lo que comentaba antes. Yo del contexto digital extraigo muchas más cosas buenas que malas. El problema es que las cosas buenas que tiene el mundo digital no las transmitimos, no educamos en ello. Si yo a un niño la primera cosa que le enseño de un teléfono móvil es que ahí puede ver dibujitos, pues no sé yo hasta qué punto le estoy haciendo un favor. Si yo a un niño le transmito desde pequeñito que en un teléfono móvil puedo aprender cosas, pues ese cambio de chip ya es muy, muy significativo. Entonces, la pauta fundamental de una educación en el uso de redes, en el uso de la tecnología, es el acompañamiento. En el momento en el que yo a un niño lo dejo solo delante de un teléfono, delante de un ordenador, delante de una tablet, de ahí nada bueno va a salir, porque no he tenido una pauta, un acompañamiento. Creo que un buen proceso sería: comencemos a navegar con los niños. Si yo tengo un niño, puedo comenzar a navegar con el niño, a entrar en páginas web. Si yo decido hacerme un perfil de una red social, pues que tenga una supervisión inicial por parte de otra persona. Es que el acompañamiento es quizás la clave de todo ello. Y si se ha producido una situación en la cual se ha desviado un poco todo y pues ha habido un niño que tiene un cierto grado de adicción
pues a un dispositivo o a un contenido o lo que sea, no tengamos miedo de utilizar remedios para acabar con eso, porque realmente le estaremos haciendo un favor si pues restringimos el uso. Obviamente va a costar, porque siempre a una persona que le quitas algo a la cual está muy ligada, muy enganchada, pues es algo problemático. Pero no tengamos miedo a de alguna manera pues buscar los remedios oportunos para esto. Y un remedio oportuno es pues privar del uso. Y es que parece que hoy día nos da mucho miedo a eso, pero es que ¿por qué nos va a tener que dar miedo a eso, ¿no? En ese sentido. Entonces, educación, acompañamiento, supervisión son las claves. Y obviamente formación en los riesgos que tiene y por otro lado en todo lo positivo que yo puedo encontrar en el contexto digital. Tenemos un universo casi infinito de posibilidades para aprender muchísimas cosas en el contexto digital. Eduquemos en eso y quizás si educamos más en eso no tendremos tantos problemas en evitar los riesgos. Muchas gracias. Una pregunta más tenemos. ¿Debería la Iglesia comunicar que las redes son buenas y cuáles no para enseñar a los chicos de la catequesis y nuestros hijos? Yo creo que redes sociales, no hay redes sociales malas. Lo que hay malo es el uso que hagamos de ellas, ¿no? Yo creo que ninguna red social de por sí es negativa. En prácticamente todas podemos encontrar elementos que pueden ser muy interesantes y muy positivos. Vuelvo a lo de antes. Quizás la clave es el acompañamiento, la clave es la supervisión que hagamos de ello. Por ejemplo, WhatsApp, aunque no pueda considerarse una red social como tal, WhatsApp puede llegar a ser la cosa más destructiva del mundo. WhatsApp es un instrumento que se utiliza día tras día para hacer bullying. WhatsApp es un instrumento que se utiliza todos los días para difamar a la gente. WhatsApp es un instrumento que se utiliza todos los días para difundir mentiras, ¿no? Aquí y allá. ¿Por eso WhatsApp es un instrumento malo? Pues no. Lo que hace malo un instrumento es el uso que hacemos de ello. Entonces, volvamos a lo de antes. Acompañamiento, supervisión, educación y sobre todo apostar por lo productivo, por lo positivo, por lo propositivo. Muchísimas gracias. Vamos a continuar. Si es que hay alguna persona más que tenga alguna pregunta. Bien, ya estamos en la recta final, padre, y es todo, como ha dicho el Papa Francisco, un continente y necesitamos evangelizadores, ¿no? Se me venía a la mente unos catequistas en este continente, ¿no? Formar un movimiento, pero algo habría que hacer, porque esto es para largo. Bien, entonces a nombre de Monseñor Waldo Barrio Nuevo, que es el encargado de la sección de catequesis de la conferencia, le hace llegar un saludo fraterno, padre, agradecidos por esta jornada, abrió un abanico de que algunos no teníamos en cuenta, otros sí, y que la evangelización está ahí. Muchas gracias, padre, rezaremos por su ministerio, por su vocación, y siempre que tenga alguna otra información, mándenos, que aquí está la gente esperando. Muchas gracias, padre. Muchas gracias a ustedes y ánimo con la misión encomendada en el ámbito de la catequesis, por supuesto también en el ámbito de la familia y en lo que nos une a todo, que es pues esta familia eclesial a la cual todos pertenecemos. Así que también desde acá, tanto a título personal como desde el Center for Child Protection de la Universidad Gregoriana, que dentro de poquito cambia de nombre a partir del próximo mes de septiembre, pero por supuesto en lo que podamos colaborar, pues a su disposición, por supuesto. Muchas gracias, padre. Estamos siempre atentos entonces.
Bien, vamos a invitarles a la próxima jornada, el día jueves, de estos nuevos itinerarios. Invitamos por favor, la invitación, Johnny. Gracias, querido Juan Marcial. Nuevamente agradecemos al querido padre Antonio Carrón de la Torre, que está atento al partido que hoy están realizando allá en la Eurocopa. Bueno, para este próximo jueves 8 de julio, a partir de las 6 de la tarde, el último encuentro, luz de los dos itinerarios. Este tema titula Reforzar la pastoral de preparación al matrimonio con nuevos itinerarios catecumenales. El expositor será el padre presbítero Froilán Hernández Gutiérrez desde Costa Rica. ¿Algo más para agregar, querido hermano Marcial? No solamente animarles en esta recta final, sí que hemos construido un laboratorio de diálogo. Hay retos, hay desafíos y bastantes, ¿no? Y más todavía los que no hemos podido tomar en cuenta, que en futuras formaciones vamos a ir avanzando porque en la evangelización estamos en la línea de salida. Y en esta salida vamos a encontrar muchos retos y desafíos. Y esta última jornada va a ser bien importante porque vamos a identificar estos nuevos itinerarios que tenemos que elaborar en estos campos que hemos identificado. Les hacemos nueva la invitación para este jueves y solamente recordarles que ya estamos en la recta final. El trabajito final ya es proponer, ofrecer una acción pastoral en base a lo que hemos ido tomando, ¿no? Podría ser lo que hemos llevado ahora, ¿no? Estos temas del ciberbullying, ciberabuso, este sexto continente, el ámbito digital, ¿no? Y hay muchos temas. Algunos estaban preguntando que se ha cerrado para el envío de sus ensayos. Sigue, está abierto. Algunos les han abierto nuevamente para que envíen su foto. Estamos haciendo un pequeño ensayo, un pequeño base de datos informativo de todos sus ensayos para que ayuden a otras personas, ¿no? Entonces, la foto queremos identificar también quién es la persona, no solamente el nombre, por este tema de que hemos ido desarrollando, de dar la cara, ¿no? Y al vez también conocernos, ¿no? Nos hemos visto en estos pequeños grupos y saber, yo me he reunido con él y él piensa de esa forma, ¿no? Entonces, les hemos vuelto a habilitar para que nos envíen una foto y poder publicar los ensayos con su foto. Nuevamente, muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Les repito nuevamente, la iglesia les necesita a ustedes, catequistas, que en nuestras manos está formar a los nuevos cristianos. Gran responsabilidad. Muy buenas noches, saludos y gracias. Nos vemos el día jueves. Chao, chao. Desde que te conocí, te tuve en mis labios, cuerpo y sangre de tu amor. Alegre renací, desde entonces entendí, escuchando tu llamada, el servicio y la misión de proclamar tu palabra. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Con María y la misión de enseña y alegría, la palabra de tu amor, el manual de luz tu guía, es la madre espiritual de cada catequista y junto al Padre Celestial soy de la vida cristiana. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Y así, catequista hoy yo soy y
leyendo tu palabra. ¿A quién le hace falta tu amor? Es el Espíritu de Dios en cada catequista, contemplar tu cruz, Señor, me lleva a la viña. Es la hostia, es el perdón que te da nueva vida. Junto a Cristo y su amor, vivamos hoy su palabra y así